y precisamente para hablar de este y otros temas, le agradezco mucho su paciencia y su generosidad al maestro Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura. Ricardo, ¿cómo te va? Te mando un abrazo, buenas tardes. Hola, querido Vicente, buenas tardes, ya pasadito del mediodía. Estoy muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, Vicente y público, partamos de un hecho irrefutable para hablar de este tema. Ningún modelo de desarrollo en una sociedad como la mexicana, que se precia de ser democrática, puede ser impuesto o debe ser impuesto por 12 familias elitistas que, lacerando a los más de 27 millones de mexicanas y mexicanos, han concentrado desde hace sexenios los monopolios empresariales de una nación. Eso no puede ser posible. Simple y sencillamente los modelos de desarrollo no pueden ser propuestos ni encabezados por unos cuantos. Seamos rigurosos. La democracia no es un club donde solo entran las élites. El edificio democrático mexicano no es ni debería ser un alto de cupo limitado. Dejémonos de tonterías. La democracia, contra lo que pretenden estas emperifolladas clases sociales, estas supuestas organizaciones civiles, es una forma de organización social como la que está encabezando el presidente López Obrador, donde la titularidad del poder político somos las y los ciudadanos de toda esta nación multicultural, multifacética, y en estricto sentido, la democracia es la forma en que se organiza un Estado para que las decisiones colectivas sean adoptadas por el pueblo y para el pueblo. Los representantes políticos, si no ha quedado claro, simple y sencillamente son administradores de la riqueza del pueblo. Los bienes son de la nación. Y eso es precisamente lo que no han querido entender estas élites empresariales ni intelectuales. El monopolio financiero, hasta hace 3 años, había estado secuestrado por esos personajes que hemos estado revelando, que hemos estado dando a conocer sus rostros, en beneficio de sus propios intereses. Pero no solamente hacían eso, mediante la defensa fiera y sanguinaria de estos intereses de clase, habían estado solapando e incluso promoviendo sentimientos de discriminación racistas y clasistas como los que hemos visto, no de unos meses para acá, sino desde hace años, desde hace décadas, pero que se han venido enfatizando porque los hemos puesto en audios, en videos, en notas, los hemos capturado, los hemos estado observando, los hemos estado exhibiendo en medios de comunicación independientes como Sin Censura, como Regeneración, como Polemón, etcétera. Pero los empresarios, vas a ver estos procesos políticos, estas campañas en la que han convertido estos empresarios y estos voceros su enfoque en estas campañas electorales hacia el 6 de junio, ya son un campo de batalla minado, donde los actores políticos no han sido vistos ya solamente como adversarios, Vicente, ya son vistos como los peores enemigos, los más acérrimos personajes que nosotros queremos destruir, y así lo han hecho. Han querido destruirlos a toda costa, porque no les ha interesado, como nunca lo han hecho, reflexionar sobre las diferencias ideológicas que separan a un partido de otro. Tampoco les ha interesado establecer puntos de encuentro, puentes de comunicación. Todo este preámbulo del proceso electoral con miras al próximo domingo nunca se concentró en lo que debió haber sido su principal objetivo: construir un vigoroso proyecto nacional para todas las mexicanas, para todos los mexicanos, para jóvenes, para adultos en plenitud, etcétera. Esta competencia político-electoral que hemos visto, pues bueno,
estuvo aderezada como siempre por la guerra sucia, por las descalificaciones, por las fake news. Estaban mucho más interesados los actores políticos en revelar los trapitos sucios de uno y otro. Entonces, estas campañas estuvieron centradas en esas acusaciones, y a poco les importó, pues bueno, decir, esto es lo que nosotros vamos a fortalecer, es lo que nosotros estamos ofreciendo a la población si nos elige, esto es nuestro programa a desarrollar. No se les dio en las entrevistas que dieron, o sea, pocas veces se veía cuál era sus propuestas concretas, qué proponían en materia de seguridad, en materia de salud, en materia cultural, artística, etcétera, económica. Nada de eso, no les importó. Únicamente querían lucir sus estrategias en TikTok, sus videos que publicaban en Twitter, financiados, hay que decirlo, y esto nos lleva a lo que tiene tan enojado y al mismo tiempo celebrando todas estas cosas a personajes como Raimundo Riva Palacio, como María Amparo Casar, y todos estos cuates que ya sabemos casi de memoria sus nombres, porque estas autodenominadas organizaciones civiles, por un lado, estaban recibiendo el financiamiento de el erario, porque estaban, ya lo hemos documentado aquí, recibiendo carretillas de dinero de parte de los fideicomisos, y que hoy el presidente volvió a decir, ¿se acuerdan de los fideicomisos? Bueno, pues esos fideicomisos estaban secuestrados por estos grupos, pero adicionalmente eran financiados, patrocinados por las empresas y los monopolios más ricos de este país, que no pasan, como ya dijimos, de ser una decena. Estamos hablando de que los patrocinaba FEMSA, que los patrocinaba Banamex, en fin, Grupo Lala, Kimberly-Clark, etcétera, todos estos empresarios que tienen como voceros a estos supuestos intelectuales, que ya los hemos descubierto, ya los hemos desnudado, no lo son opinadores, y en todo caso sus opiniones son el reflejo de lo que les dictan sus jefes. Oye, y esos Ricardo, son los verdaderos pillos, y estos son solamente títeres, marionetas, Ricardo, que hablan. Sí, Vicente. Sí, y yo te decía, ¿y quién financia, por ejemplo, porque ayer también te vi muy activo en redes sociales, la portada del periódico Reforma? Te veía muy enojado y con justa razón. Yo también dije, le quiero entrar, y me faltaron manos para tantas cosas que había ayer sobre la mesa, pero te vi muy activo en el tema de la entrevista exclusiva que publica en portada el Reforma con Juan Guaidó. Háganme ustedes el pinche favor. Y además, yo también soy de los que critica a la periodista Penilei Ramírez, que hasta la presume. La entrevista dice, entrevisté a Juan Guaidó para el Reforma y le conté que la oposición en México dice que vamos a convertirnos en Venezuela, mientras quienes apoyan al obradorismo aseguran que eso es una exageración. Fue mucho más cauto que los opositores mexicanos, esto dijo, y luego se dice víctima de John Ackerman, porque John Ackerman dice, grotesco coqueteo con el golpismo más rancio de América Latina de parte del Reforma y Penilei Ramírez, y luego Penilei Ramírez dice, estimado doctor Ackerman, las periodistas no coqueteamos con nuestros entrevistados. Yo le hago una aclaración, sí, acuérdense de Lili Telles cuando entrevistó a Enrique Peña Nieto. Utilizar esta expresión para criticar un trabajo periodístico con el que no concuerda solo extiende la violencia de género que todos en la sociedad debemos estar comprometidos con erradicar. Lo llevó a un tema de violencia de género Penilei Ramírez, pero a mí me parece un vergonzoso intento del periódico Reforma de una patada de ahogado querer incidir en el proceso electoral poniendo en la primera plana a Juan Guaidó. Perdón por extenderme, pero quería darle el contexto a la gente de algo que tú también estuviste denunciando ayer, Ricardo. Efectivamente, este personaje que denuncia violencia de género, en realidad debería haber denunciado violencia de género literario, porque no entendió el enunciado de Ackerman. El enunciado de Ackerman contenía una metáfora, incluso yo se lo escribí, me respondió, pero a trompicones. De inmediato se ve que ella no
redacta sus artículos, que no redacta sus opiniones, que no redacta ni siquiera los tweets que publica, porque si lo hiciera, quedaría más exhibida de lo que quedó ayer, porque no entiende un cacahuate, ya no digamos de la redacción, sino de las figuras mínimas de expresión, un punto, una coma, ideas cortas, ideas claras, ideas concisas. No entendió la metáfora, no entendió la imagen, se lo expresé y me dijo, señor, ¿por qué toma una fotografía? Bueno, tomamos captura de pantalla para evidenciar, como evidenciamos ayer, a Verónica Abad, diciendo todos estos elogios y que después pueden borrar, como suelen hacerlo. Entonces esas capturas de pantalla se convierten en un documento también periodístico, en un documento histórico. ¿Por qué? Porque en determinado momento, como ellos suelen hacer, en el año tal, tú dijiste esto, tú declaraste aquello. Bueno, nosotros somos periodistas de verdad. Ellos no lo son, Vicente, ellos no lo son, público, y ya lo sabemos porque imagínate, ellos tratan de denostar nuestro trabajo diciendo, es que son youtuberos, es que están en canales que no son serios. Bueno, aquí hay muchísimo más seriedad que en esos medios de comunicación, porque si nosotros ponemos las cosas en su justa dimensión, un periódico cuyo dueño es el padre de una traficante sexual, hay que decirlo con todas sus letras, nadie lo dice así, dice que tuvo una relación ahí de admiración con Kate Raniere, pero no, era una tratante de personas, se prestó a eso junto con el hijo de Carlos Salinas de Gortari, son traficantes sexuales, entonces el dueño es el padre de una traficante sexual que no tuvo la mínima decencia, cuando menos de abordar el tema, porque sabía que su hija iba a aparecer manchadísima. Entonces, ese es el dueño, el director era el director general del INCO de Diez Morodo, no es periodista, no es reportero, no es absolutamente nada, es un tipo que tiene relaciones públicas con los grupos empresariales, con estos grupos de presión, y entonces el dueño es Junco, el director es Párvinas, y los articulistas y columnistas son como esta persona, que la voy a calificar de soquete, porque no sabe enunciar lo que pretende acusar. Más allá de la entrevista, que es una entrevista mandada, que es una entrevista pagada, para vulnerar precisamente a todos los gobiernos que son adversarios del régimen estadounidense. Entonces, esto nos lleva otra vez al asunto del enojo y la celebración de la supuesta carta o el supuesto mensaje que envió Joe Biden al presidente López Obrador, pero no fue tal como lo dicen, no fue tal como lo celebran. Esto es una interpretación, esto es una exégesis, porque en realidad ellos intentan encontrar un mensaje implícito en un discurso que, si tú lo observas bien, y el público lo ha hecho sin duda, son palabras veladas, son palabras al aire. No, es que yo me sentí aludido. El presidente mexicano no se sintió aludido. Se sintieron ellos aludidos y resguardados porque aquí se sienten perseguidos. Y lo único los únicos que los hemos perseguido somos los periodistas independientes. ¿Y en qué se basa nuestra persecución? En informarle a la gente. ¿Tenemos intereses? Porque es que ellos tienen intereses, por supuesto que nosotros tenemos intereses, yo tengo intereses, y mi interés es precisamente darle a conocer, como periodista que soy, a la gente cuáles son los robos y las trapacerías que han llevado a cabo con documentos en la mano. Ahora bien, este asunto de celebrar el injerencismo de Estados Unidos debería de haber sido visto como un golpe, no solamente para el personaje que es López Obrador, sino para el país en su conjunto. Pero
estos personajes, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen estos intelectuales amantes del injerencismo y de las coronas imperiales? Celebrar, aplaudir como bocas amaestradas en la pista circense de los medios de comunicación tradicionales, donde festivos y albureros y rijosos se pasean estos payasos de peluca verde y los comediantes hipócritas como Loret, que preparan montajes reporteriles con el único fin de empatar a las audiencias. Hay que escucharlo, hay que tener un poquito, pues bueno, vamos a perder un poco el asco y escuchemos a Loret y vamos a verlo gritando, siendo enfático, porque es un histrión, porque es un comediante. En fin, a estos personajes no les importa la patria, no les importa el pueblo, no les importa un cacahuate entablar alianzas como lo hemos visto en estas campañas, fincadas en principios o afinidades intelectuales, ideológicas, en pro de un proyecto de nación que pudiera darle oportunidades a toda la población mexicana. No, lo único que persiguieron en estas alianzas, en estas coaliciones que celebraron, donde unos presentaban candidatura y pasado un tiempo renunciaban, como fue el caso de el exjugador Negrete, que de pronto lo vimos aquí en una alcaldía y resultó por allá metido en no sé qué estado, renunciando a favor de no sé quién. Entonces, ese tipo de golpes traperos, fundándose en intereses y peor aún en complicidades, van revelando cada vez más todo este circo para distraer a la gente del verdadero meollo del asunto, que es que nosotros estamos exhibiendo todos los documentos, contratos leoninos, como dice el presidente, pero también alianzas con el extranjero, porque estamos hablando de injerencismo. Estos sujetos dicen, es que The Economist no tiene ninguna relación con nosotros. Por supuesto que sí, ya lo hemos documentado, pero estos sujetos, hay que ver a los patrocinadores que tiene el INCO, Mexicanos contra la Corrupción, México, ¿cómo vamos? Y todas estas que se repiten, los signos vitales, que ya también fue documentado, todos los contratos millonarios que tienen, y que salieron ahí a decir, no, están manchando nuestro nombre, pero que no demandaron, porque no tienen los pelos de la burra en la mano, como se dice, porque ellos saben perfectamente que están trabajando, y aunque ellos califiquen de paranoica nuestra posición, está bien documentado que ellos están trabajando a favor de la intervención, la injerencia propiamente dicho, de los gobiernos extranjeros. Por ejemplo, si nosotros vemos quién está financiando a Mexicanos contra la Corrupción, además del gobierno estadounidense, además de la USAID, le está financiando también Suiza, la Fundación Ford. Entonces, están a favor del injerencismo y aún con todo apoyando estas campañas políticas, porque todo ese dinero no se va para las organizaciones que supuestamente tienen el objetivo de ayudar a la población civil ante la violación sistemática, dicen ellos, de sus derechos humanos, ante las situaciones de emergencia. Eso no, o sea, no vemos a estas organizaciones trabajando en los presupuestos que ellos presumen. ¿Dónde están sus trabajos de apoyo a la población en situaciones de emergencia derivados de un cataclismo natural, en favor de alguna hambruna? No los vemos haciendo esta labor social que ellos están pregonando por ahí. En realidad, el injerencismo está disfrazado de injerencismo humanitario, que consiste en la intervención de un Estado más fuerte, más poderoso, como el de Estados Unidos, donde llegan estas organizaciones internacionales bajo el pretexto de algún motín, y mediante la fuerza armada y sin el consentimiento de
el resto de la población ya los vemos aquí, ya los vemos dando opiniones. Decíamos el otro día, ¿por qué están pretendiendo personajes como Lili Telles que una persona como Abraham Mendieta se vaya de este país? ¿Por qué no se lo pidieron, por ejemplo, ayer a Penilei? Es cubana. No se lo pidieron a Pablo Illar, el chileno, a Jorge Fernández Menéndez, el argentino, a Pascal Beltrán, el estadounidense. No se los piden. Entonces, esto es un doble discurso que nosotros vamos encajando para presentárselo al público y esté perfectamente enterado de que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria, esos supuestos lazos integradores entre la sociedad, en realidad, como decía Pedro Miguel ayer en uno de sus tuits, en este documento donde firma Héctor Manjarres sin saber de letras libres, qué es lo que está firmando, y toda esta élite que se dicen intelectuales y que tú revisas y no los hay, porque no lo son. No hay plomeros, no hay carpinteros, no hay albañiles, no está la población representada en su conjunto. Entonces es una élite de 400 personajes que se repiten una vez y otra vez, que hoy fundan una organización civil, reciben todo el presupuesto millonario, porque además estamos hablando de desvío de fondos, porque la mayoría de estas asociaciones son sin fines de lucro, no pueden legalmente estar recibiendo dinero y dar a su vez ese dinero para el apoyo político como lo están haciendo, porque no se trata aquí de que la compañía Lala esté financiando, ni la compañía Kimberly-Clark, lo están haciendo a través de sus asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, es un asunto legal que valdría la pena más adelante reflexionar sobre eso. Es un placer escuchar tus reflexiones. Te invito, antes de que cerremos, con tus redes sociales y también la invitación para que te busquen en Polemón, en Regeneración MX, te invito para que nos acompañes en la cobertura amplia que tenemos preparada en Sin Censura para este domingo, día de elecciones. Si puedes, en tu apretada agenda, en tu ocupado día, te vamos a estar esperando, Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, será un placer, con muchísimo gusto. Acepto desde ya la invitación. Va a ser un día muy importante para el pueblo de México en todo su conjunto, no solamente para estas 400 personas, ni para esas 12 familias que concentran el monopolio de la opinión, de la información y del dinero. Entonces, es un momento muy importante para analizar, para reflexionar, y con muchísimo gusto acepto, y los invito también a seguirme en mis redes sociales, Twitter, @SevillaCrítico, escribo en Regeneración MX en Polemón, y doy también la batalla ahora en Facebook. Entonces me pueden buscar por ahí, que poco a poco vamos a ir participando, como ya lo estamos haciendo, en otros espacios, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana, y nos encontramos aquí, querido Vicente, querido público, para nuestra mesa de análisis. Claro que sí, el domingo nos vemos en la cobertura especial, una cobertura amplia que tenemos preparada en Sin Censura, con invitados como el maestro Ricardo Sevilla. Muchas gracias, Ricardo.